en una fecha histórica para el deporte chileno y en particular, cómo no, para Universidad Católica. Desde CNN Deportes tenemos el honor, el placer de conversar con el presidente de Cruzados, Juan Tagle. Juan, muchas gracias por... Muchas gracias, Nicolás, y bienvenido a CNN, aquí a nuestra nueva casa. Hermosa casa. Hermosa, estamos orgullosos. Ayer tuvimos un acto de inauguración con autoridades, con ex dirigentes, con gente, todo, con nuestros sponsors, toda la gente que trabajó en este proyecto, preparando para el partido de la noche del plantel femenino, que es un evento de prueba, pero es un partido oficial. Y esperando tener la casa llena el día sábado, que sea una fiesta. Después de tantos años, estar ya con la casa lista para ser estrenada es un sueño hecho realidad, así que esperamos que todos lo disfruten de esa manera. Tantos años, exactos 3 entre el último partido por Copa Chile frente a Audax Italiano el 2022 y ahora el regreso, ¿no?, a casa, justamente para este partido con el fútbol femenino, una fecha especial, ¿no? Sí, a ver, en realidad son casi más de 8 años trabajando en este proyecto, desde que se formó una comisión estadio en el directorio de Cruzados, y que partimos trabajando en todos los frentes que tiene un proyecto de este tipo. Hace 3 años, como decíamos, casi 3 años y un día, estuvimos con la casa cerrada, fue como nuestra condena. Dulce condena. Dulce condena, pero también amarga de no tener casa, muchos estos años donde jugar, que nos impactó sin duda en lo deportivo, pero siempre por un bien mayor, un bien superior, que era tener este nuevo estadio que va a marcar una nueva etapa en la Universidad Católica. Estamos seguros que esto da inicio a una etapa que esperamos sea dorada, de muchos logros, de retomar la senda de logros deportivos, nos ponemos de alguna manera los pantalones largos como institución, nos ponemos al nivel de instituciones de primer nivel mundial y estamos seguros que este recinto nos va a permitir tener muchos logros, generar nuevos ingresos para que el club pueda seguir creciendo en infraestructura, en mejorar el fútbol formativo, en el fútbol femenino, en el primer equipo. Son muchos objetivos que hay detrás de esto. Así que entusiasmados en eso ya a punto de iniciar esta nueva etapa de la historia de la Universidad Católica. En rigor, la historia va a mostrar que el primer partido oficial va a ser del fútbol femenino. En esta fecha exacta, 3 años, todo un hito, ¿no? Que la pelota comience a rodar en esta nueva Universidad Católica en un partido ya del primer equipo femenino, ¿no? Sí, y un partido por el torneo oficial, un partido importante para el fútbol femenino. Tenemos la oportunidad de llegar al 3er lugar. El fútbol femenino de Católica ha ido creciendo de manera paulatina y responsable, así que estamos felices de que ese sea el primer hito deportivo. Esperamos que es un partido abierto a todos los abonados de las 4 tribunas. Esperamos que hoy nos acompañen al equipo, porque claro, ayer inauguramos esto, pero yo decía, faltan 2 actores principales acá, faltan los hinchas. No hemos todavía visto este estadio con gente. Fecha especial que además es especial en lo personal, ¿no? Aniversario de matrimonio. Así es, estoy aquí dando entrevistas de fútbol el día que cumplo 31 años de matrimonio. El año pasado, hace 3 años, cuando cerramos el estadio, también está aniversario de matrimonio. Ya mi señora ha tenido que cultivar la paciencia por esta pasión, pero nada, está ella también muy orgullosa y mis hijos orgullosos de este logro. Se sienten partícipes de él. Así que nada, una buena fecha para estar ahí a puertas de inaugurar el estadio. Y también un hito el del femenino que luego se replicará con el equipo masculino. Si nos puede adelantar algo, alguna sorpresa, pensado algo, por ejemplo, para quien anote el primer gol. Mira, tenemos diseñado muchas actividades el día sábado. Las puertas se van a abrir 3 horas antes y estamos llamando a que la gente llegue con anticipación, llegue con calma, porque le vamos a tener actividades durante esas 3 horas de tipo video, música, show, alguna sorpresa, algún artista sorpresa. Hay actividades entretenidas, pero sobre todo ya estar aquí, la gente, una gran parte de este estadio está abonado con sus asientos determinados y muchos de ellos no conocen todavía su nueva ubicación. Lo bueno es que todas las ubicaciones de este estadio tienen una visibilidad perfecta de la cancha. Y entonces estoy seguro que todos van a estar muy contentos cuando estén acá y que nos ayuden a cuidar la casa. Todos se sientan dueños de casa y como dueño de casa uno siempre cuida su casa. Y hacemos ese llamado a que todos nuestros hinchas, socios, abonados y asistentes nos ayuden a cuidar la casa y para que sea realmente una fiesta y no tengamos que estar luego aplicando sanciones a nadie, porque no es lo que nosotros quisiéramos, aunque lo vamos a hacer si corresponde, pero que sea primero una responsabilidad de todos cuidar la casa.
Lo decía usted, de 2022 a 2025 fue la etapa de no poder utilizar la cancha, pero el trabajo fue mucho más amplio. En algún comienzo estuve haciendo la tarea, revisando archivos y se hablaba de montos de construcción más bajos y tiempos de construcción, plazos de construcción más bajos. ¿Qué pasó en el camino? A ver, en cuanto a los costos de la construcción misma, el proyecto tuvo un incremento de alrededor de un 11-12%. Lo que pasa es que además hay varias otras partidas que, claro, no están en ese costo de construcción, hay costos financieros, hay varias mejoras que nosotros decidimos implementar durante el periodo de diseño y de construcción, como por ejemplo todo el sistema de seguridad con torniquete y reconocimiento facial. Esta misma cancha que estamos ahora es una cancha que tiene más del doble del costo de una cancha de pasto natural. Y otras medidas en exterior y algunas medidas de mitigación fueron haciendo crecer ese costo, pero siempre lo fuimos tomando decisiones junto con contar con el financiamiento adecuado, ya sea con algunas partidas de obtenciones de sponsor, con un segundo aumento de capital, con otras fuentes de ingresos que fuimos consiguiendo, fuimos tomando esas decisiones y llegamos al final, si uno pone todo lo que se hizo desde que partió la idea. Nosotros partimos destinando, por ejemplo, un ingreso que todos los clubes recibieron de $3 millones cuando se hizo la venta del canal del fútbol. Nosotros lo destinamos íntegramente a este proyecto. Y así llegamos a un monto que supera los $50 millones. Y efectivamente el tiempo también, este proyecto podemos decir que tuvo casi un año de retraso. Por muchas razones, por cambios en el diseño, por retrasos en la construcción, por retrasos en algunos permisos, por responsabilidad nuestra también en algunos casos. Claro, llevó a que ese periodo fuera de casa se extendiera, que no impactara en lo deportivo y en lo anímico, pero estoy seguro que en el largo plazo eso queda en la historia. Nadie se va a acordar que el estadio se atrasó, sí se van a acordar que el año 2025, en agosto de 2025 se inauguró este nuevo Claro Arena, que quedará para las próximas generaciones. Y tal vez, no sé, tal vez en 30 años más llegará otro grupo de dirigentes y estimarán que también requiere otra remodelación. Por ahora tenemos un estadio del primer estándar mundial que nos va a dar muchas satisfacciones. Satisfacción que genera felicidad incluso de estar acá. Nosotros estamos muy contentos de que nos haya recibido como CNN Chile, que van a tener el placer los hinchas de Universidad Católica fin de semana. Pero quiero preguntarle acerca del resto de los fanáticos, los visitantes. ¿Van a tener ese placer de poder venir a esta joya fin de semana? Y sé que están planificados para que estén presentes en el duelo frente a Unión, pero los clásicos se van a jugar con hinchas visitantes. Bueno, nosotros diseñamos el estadio con un sector para barra visita que está aquí justamente en el sector de Prieto, que es el único sector que tiene, no digamos rejas, pero tiene cobertura con policarbonato que se permite ver muy bien. Son algo más de 500 ubicaciones, es decir, el 5% del estadio. Y mira, nosotros cuando partimos, volvimos y trajimos los clásicos a San Carlos el año 2011, que fue una iniciativa que el directorio de Cruzado tomó y que logró con bastante esfuerzo porque había oposición, había temor, pero en definitiva se jugaron muchos clásicos aquí con público visita. Y nunca hubo incidentes, la verdad que ni adentro del estadio ni en el vecindario. Yo diría que luego vino el estallido social o un poco antes empezó la cosa a ponerse algo más compleja y desde ahí que no jugamos clásicos con público visita, pero yo, si tú me dices como persona de fútbol, yo propugno que eso se recupere en la medida que haya disposición de la autoridad, disposición de los clubes y disposición de esa hinchada visita de venir acá y comportarse como corresponde. Nosotros siempre vamos a estar dispuestos a eso. Qué importante. Universidad Católica recibe a su gran refuerzo para esta temporada el estadio, volver a casa, a sus fanáticos. ¿Cuál entonces, con este Claro Arena, es el foco para esta temporada? ¿El Chile 2, el Chile 3? ¿Dónde se pone ahora, ya teniendo la gran celebración del año, ya a horas de ser consumada? ¿Cuál es el desafío que necesita amarrar antes de terminar la temporada de la UC? Mira, hay que decir que el sábado pasado
tuvimos una alegría muy grande con ese triunfo en el Estadio Monumental. Nos ganábamos hace 5 años de visita en el Estadio Monumental a Colo-Colo. Este año le ganamos los 2 clásicos. Y ese triunfo y la manera en que se logró y la manera en que jugó el equipo nos permite ilusionar nuevamente con lograr algo importante. Yo sé que hoy hablar del título es muy complejo porque hay un equipo muy escapado. Pero sí creo que podemos pelear el Chile 2 o el Chile 3 para entrar a Copa Libertadores. Yo creo que el equipo está muy entusiasmado con eso, muy compenetrado con eso. Queremos volver a Copa Libertadores, que siento que es el lugar donde siempre tenemos que estar. No siempre va a ser posible, porque el fútbol es así. Tuvimos varios años seguidos yendo a fase grupo Copa Libertadores, pero después los siguientes años hemos estado en esta fase media maldita de Sudamericana con partido único, así que sí, nuestra ambición es poder entrar a Copa Libertadores. Yo diría que eso es como un objetivo que nos trazamos, y también ya trabajando en lo que va a ser la temporada 2026. Nosotros trabajamos con mucho tiempo eso. De hecho, mañana corresponde la Comisión Fútbol, donde ya el gerente deportivo nos empieza a presentar su visión de conformación de plantel del próximo año. Nos trae también la visión del técnico al respecto. Tenemos que trabajar en lo que es el presupuesto para eso. Así que yo diría, este año tratar de meternos a Copa Libertadores, y si no será Sudamericana, pero tratar de meternos a Copa Libertadores y ya ir trabajando para metas grandes el próximo año. Antes incluso de que usted asumiera en el cargo, era normal verlo en la tribuna alentando a Universidad Católica. Es un dirigente donde evidentemente el tema dirigencial está cruzado por la pasión. En ese sentido, ¿cómo se toma las críticas y los elogios también? Los elogios, que son muchos, y las críticas que en algún minuto usted puede pensar, con justa razón, que pueden llegar a ser injustos. ¿Cómo se los toma usted? Mira, uno decir como que a uno no le importan las críticas, eso no lo cree nadie, ¿eh? Y además yo me reconozco consumidor de redes sociales y no soy de los que digo, no miro las redes sociales, las miro, sí. ¿Se busca de repente su nombre? Sí, lo busco, y eso es imposible de evitar. Y uno encuentra de repente unas críticas muy injustas, algunas de mucha ignorancia, otras que son certeras. ¿Cuál le molesta más? ¿Ah? ¿Alguna en particular? No, me molesta cuando nos dicen que no tenemos ambición, que no nos importa lo deportivo, que solo nos importa lo económico, porque es muy ridículo. Mira, de partida, si tú piensas Cruzados, sus accionistas, y aquí voy a hablar de todos los accionistas, no de mí, han invertido mucho en este club. Cuando entraron en la propiedad de Cruzados, en los aumentos de capital que se han hecho, nunca ha habido una distribución de dividendos. La sociedad anónima se supone que reparten dividendos, pero el director y los accionistas de Cruzados siempre han privilegiado el crecimiento de la institución, que esta sea una institución sostenible, viable, pero teniendo siempre como norte el logro de éxitos deportivos. No, porque nos apasiona eso, porque además creemos que eso trae aparejado el crecimiento. Entonces cuando algunos dicen no tienen ambición, por ejemplo, el tema de torneos internacionales, no tienen ambición de torneos internacionales, pero imagínate qué más querríamos nosotros como hinchas, como directores, que tener logros internacionales, porque nos llena de orgullo, porque la vida al final se hace de eso, no se hace ganar más dinero, menos dinero, se hace de esos momentos. Entonces, sí, cuando veo personas que nos critican eso, y algunos que uno dice, claro, hay redes sociales, hay bots, hay gente que insulta y que tiene cuentas que ni siquiera dan su nombre, eso importa menos, la verdad que eso me importa menos. Pero cuando uno ve personas que incluso conoce y que hacen críticas de ese tipo, sí, eso como que duele, pero duele un poco. No, la verdad que no nos quita el sueño, ni nos modifica nuestro comportamiento, ni nuestras decisiones. Y el elogio, claro, marea, nubla, marea. Y claro, pasé algunos años donde, claro, fuimos tetracampeones, estábamos con el proyecto, desarrollando el proyecto del estadio. O sea, si tú vas al año 2021, tetracampeones, y ya con el proyecto no haya empezado la construcción, pero avanzando, uno está en la gloria, ¿eh? Y ahí eran casi puros elogios. Y era casi como raro, porque es raro que se elogie a los dirigentes deportivos.
Lo que sí, una cosa que aquí en Chile, y esto nos afecta a nosotros y a varios clubes, hay una tendencia que no veo tanto en otros países de siempre culpar a los dirigentes. Todo es malo de los dirigentes y los triunfos son de los jugadores y los técnicos y las derrotas son todas de los dirigentes. Y ahí hay algo de injusticia que también los medios, aprovecho de pasarle a, uno lo ve en los medios deportivos, como que se alimenta mucho eso. Y eso causa daño, primero porque hay mucha gente que no quiere participar del fútbol por eso, y porque se demoniza demasiado. Y hay muchos dirigentes buenos del fútbol, no solo en Católica, hay muchos clubes que están haciendo cosas importantes, que hacen inversiones, que han desarrollado fútbol formativo, que tienen muchos niños y niñas haciendo actividad física y se reconoce poco eso. Yo creo que ahí también tenemos una responsabilidad nosotros, pero también los medios de destacar los ejemplos positivos. Yo reconozco que este estadio sí ha sido muy apoyado y muy celebrado por los medios y yo lo agradezco. Es una joya del fútbol chileno, ¿no? Eso ha sido unánime. Pero también, ojalá que también miren otros clubes, otras actividades que se hacen positivas que se hacen en el fútbol. Quiero preguntarle a usted directamente acerca de cuál cree usted que será su legado dentro de Universidad Católica. ¿Es el Claro Arena? ¿Es el tetracampeonato? ¿Es también algo que hablábamos hace segundos, el haberle cambiado el paladar al hincha de Universidad Católica, que después de un tetracampeonato tenga hambre de más y que se atreva a levantar la voz y decir: vamos por un torneo internacional, no podemos estar tantos años sin un título nuevamente? No deja de ser un legado ese también, ¿no? Cambiarle el paladar a toda la fanaticada del UC habla de lo bien que se hizo también en algún minuto. Sí, mira, Tati Buljuasic, que es uno de los gestores de esta etapa de Cruzado con tantos logros deportivos, en alguna conferencia dijo que este era un nuevo club donde nos exigían ser campeones siempre, y lo dijo en términos positivos. Es un nuevo club que nos exige ser campeones siempre. Mucha gente con mala intención lo interpretó como que antes no queríamos ser campeones y le dio un sentido totalmente contrario a la frase que dijo Tati. Nosotros creemos que es un nuevo club en el sentido de que a Católica le costaba mucho ser campeón. Y si uno ve los números de títulos desde su inicio, primer título del año 49, mira, yo nací, siempre digo, nací el 67 y el primer título que disfruté fue el año 84. O sea, y hoy, los que tienen hoy 10 años han celebrado 5 títulos. Y claro, nos exigen ahora ser campeones todos los años. Y en ese sentido, un nuevo club. Y lo tomamos como un desafío. A veces suena un poco injusto porque es imposible ser campeones siempre. Pero sí creo que eso ha sido un cambio de mentalidad. Que ojalá fuera más positiva. En alguna parte la hinchada se torna un poco negativa. Pero eso es más bien la hinchada de redes sociales y todo. Entonces, volviendo a tu pregunta inicial, legado que no es mío, es el legado de Cruzado, del directorio. Cambiamos un poco la historia y ahora el club se acostumbró y exige ser campeones siempre, y no cada 10 años, cada 12 años. Y esta nueva casa es un legado mío, del directorio, de Juan Pablo Pareja, el gerente general, de Hernández Solminiak, el presidente de la Comisión Estadio, de tantos directores y ejecutivos y asesores que participaron en esto. Estoy seguro que todos ellos lo van a sentir como su legado al club. En momentos oscuros para el fútbol chileno, el Claro Arena, es realmente un oasis. ¿Cómo ve usted, dentro de ese panorama, lo que han sido los últimos años, la gestión de Pablo Milad? A ver, primero que nosotros esperamos que este estadio sea fuente de inspiración para otros clubes, y lo está haciendo, porque lo hablamos con muchos presidentes de clubes y todos vienen acá y esto anima. ¿De la U lo llamaron para preguntarle? No, pero yo con ellos he hablado muchas veces y sé que han tenido proyectos importantes, y estoy seguro que algún día lo van a lograr. Han tenido dificultades que quizás nosotros no tuvimos porque teníamos esta ubicación acá. Y respecto a la gestión de Milad, mira, tiene sin duda que aspectos positivos y aspectos negativos. Yo siempre he tratado de apoyar. Las críticas que he tenido he tratado siempre de hacerlas en la interna, porque creo que no ayuda mucho estar criticando públicamente. Creo que hay mezcla de errores de ellos y mezcla de circunstancias complejas, porque claro, achacarle el mal rendimiento de la selección a una directiva, uno que es dirigente sabe lo complejo que es eso, más aún cuando es una selección en la que el técnico elige
sin restricciones presupuestarias a su plantel, por así decirlo. Y entonces, claro que hemos vivido un ciclo negativo en el rendimiento deportivo y eso trae una serie de otras consecuencias y unido al tema de seguridad que del estallido social Pero ha tenido... pero hay muchos elementos que donde hay directa responsabilidad, es verdad. La generación dorada no tiene la edad que tiene, los técnicos no han tenido la claridad que han tenido otros técnicos en el pasado, pero hay temas que sí le competen directamente a la dirigencia, donde da la sensación que han quedado al debe. Mira, por eso digo, si yo créeme que hago críticas a la interna y a veces duras. Y yo creo que si hay dos temas que yo te puedo mencionar así como titulares, que yo creo que han sido carencias. Uno es todo el tema de la relación con la autoridad y relación con el gobierno. Uno podrá definir de quién es más culpa eso, porque las faltas de diálogo siempre son dos partes, digamos. Y ahí ha habido mucha debilidad, lo que ha significado al fútbol una complicación grande, todo lo que se refiere a poder programar las fechas, conseguir estadios. Y segundo, lo comunicacional también creo que ha faltado una mejor comunicación de las distintas situaciones que ocurren. ¿Lo económico? Y lo económico, claro, lo económico, si tú piensas, está muy ligado, por un lado, los ingresos de la selección se han disminuido, que también tienen relación con, hablábamos antes un poco de la crisis de los medios y todo, cuando se sale a licitar la televisación de la selección, por un lado, una selección con menos rendimiento, y por otro lado, los medios en una situación de crisis mundial, todo el cambio de la estructura de la industria de los medios, entonces eso ha impactado. Por el lado de los clubes está el tema de TNT, que se genera a partir de dos eventos que como fútbol no pudimos controlar. En algún minuto la dirigencia de Moreno logró un acuerdo económico, ¿no? Mira, esto es como, yo soy como un predicador en el desierto, porque lo explico, y hay gente que no lo quiere entender, y hay periodistas que no lo quieren entender. El acuerdo de Moreno era peor que el fallo. El acuerdo de Moreno, que además fue un principio de acuerdo en el cual no participaron los clubes, no fuimos ni informados, establecía que el fútbol asumía de manera permanente, no solo en ese momento partió por el estallido social, después venía la pandemia, porque esto fue antes de la pandemia, ya venía la amenaza. En ese acuerdo se establecía que el fútbol asumía toda la responsabilidad y los perjuicios de interrupciones por fuerza mayor, que para mí en el contrato no es lo que dice el contrato. Lamentablemente el árbitro no me encontró la razón, por muchas otras. Y el acuerdo solo establecía que durante un año TNT iba a seguir pagando y que durante ese año las partes tenían que estimar cuál era el perjuicio que había sufrido TNT y el fútbol iba a tener que pagarlo. Eso era todo el acuerdo. Cuando nosotros tomamos conocimiento de eso, dijimos, es que no, ¿cómo vamos a asumir de por vida o de por lo que le queda al contrato el riesgo de fuerza mayor? Y tampoco podemos firmar una especie de cheque en blanco para que después nos diga TNT cuánto son sus perjuicios. Así que mejor reunámonos y díganos cuáles son sus perjuicios. Y los perjuicios que ellos nos presentaron, que por lo demás son los mismos que luego incorporaron en la demanda, son casi el doble de lo que en la demanda finalmente el fallo nos condenó. Y además 5 años después, porque desde el año 2020 hasta el año 2025 TNT ha seguido pagando. Finalmente el juicio lo perdimos. Pero como digo, la sentencia es por la mitad de lo que nos pedía TNT y 5 años después. Y además hay una disposición de llegar a un acuerdo de pago. Entonces, eso de que nosotros desechamos un acuerdo que la gente cree que el acuerdo Moreno era como que no íbamos a pagar nada. No era eso. Íbamos a tener que pagar más y desde antes. Entonces, pero te digo, Nicolás, yo ya como que en Chile, y en esto ocurre en todos los ámbitos, ¿no? Se instalan verdades, medias verdades o derechamente falsedades, y no hay manera de sacarlas. Marcó su trabajo en la dirigencia de Universidad Católica un antes y después en la historia del club. ¿Le interesa hacer lo mismo dentro de la NFP? ¿El sillón de la NFP es un lugar donde le gustaría entregar esa experiencia y tomar el desafío? Mira, justo hablábamos de aniversario de matrimonio, yo creo que ahí tendría un grave problema. Me lo han propuesto muchas veces, la verdad,
no sé si tendría una mayoría de clubes que me lo proponen, porque así como tengo amigos, hay otros que seguramente no. Pero la verdad es que hoy estoy súper enfocado en esto. ¿Ah? Y fui recientemente reelegido como presidente en abril de este año. Este desafío, la verdad que uno dice, terminamos el desafío. No, la verdad que el desafío parte. Porque una cosa es construir el estadio y otra cosa es operarlo y con 20.000 personas. Entonces, no estoy pensando en eso. A este gobierno actual le queda hasta fines del próximo año. Y no es algo que esté en mis planes. Yo sigo trabajando de abogado. Aprovecho las cámaras de CNN para decirle a mis clientes que sigo trabajando de abogado, porque algunos creen que ya no trabajo como abogado. Me encanta mi profesión además. Así que mi plan por ahora es, una vez que termine este mandato, que no sé si será el próximo año o cuando el resto del directorio, los accionistas decían, es volver a mi profesión de abogado. Eso es lo que estoy pensando. O sea, continuarla además que volver. Contable, muchas gracias por Muchas gracias, conversar con Nicolás. CNN Chile. Chao.